25 de noviembre del 2020, el mundo del fútbol se detuvo. Diego Armando Maradona, el barrilete cósmico, el eterno 10, había muerto. Un suceso, un símbolo mundial se apagaba a los 60 años. Pero su muerte no fue solo una pérdida, fue el punto de partida de un escándalo judicial, que más de 4 años después seguía sin resolverse. Porque sí, Maradona no murió solo, murió bajo la custodia de un equipo médico, psicólogos y de cuidados domiciliarios, que, según la justicia argentina, pudo haber evitado su fallecimiento. Y esa presunta negligencia, o por aún abandono con conocimiento del riesgo, fue el corazón del juicio más polémico en la histórica médica y deportiva del país. La muerte pudo haberse evitado. Maradona había sido ingresado en la clínica Impensa en La Plata el 2 de noviembre del 2020 por un cuadro de anemia, deshidratación y debilidad. El 3 de noviembre fue trasladado al sanatorio de Olivos, donde se le detectó un hematoma subdural. La cirugía fue exitosa. El 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria, pero en vez de volver al hospital, fue trasladado a una casa alquilada en un barrio cerrado en Tigre, donde debía ser monitoreado por un equipo interdisciplinario. Allí murió 2 semanas después, el 25 de noviembre del 2020. La autopsia reveló que había fallecido por un edema agudo de pulmón, causado por una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Y se descubrió también que padecía de una miocardiopatía dilatada. Pero según los peritos judiciales, Diego no estaba bien cuidado. No se le practicaban controles diarios adecuados. No existía un plan de seguimiento efectivo y tampoco se actuó con urgencia ante signos clínicos alarmantes. ¿Fue descuido? ¿Mala praxis? ¿Negligencia? La justicia argentina respondió con una palabra más grave: dolo eventual. Durante el 2021 y el 2022, el Ministerio Público reunió más de 130.000 audios, testimonios, peritajes y evidencias. El 18 de abril del 2023, la Cámara de Apelaciones de San Isidro confirmó la elevación a juicio oral, rechazando los pedidos de nulidad y de modificación de la calificación legal. 8 personas fueron imputadas por la muerte simple con dolo eventual en Argentina. Ese delito prevé penas de entre 8 a 25 años de prisión. Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordinadora médica; Pedro Di Spagna, médico clínico; Mariano Perroni, supervisor de enfermeros; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dayana Madrid. Todos ellos formaban parte del equipo que debía haber garantizado la salud de Diego Armando Maradona en su tratamiento domiciliario. El juicio finalmente fue fijado para el día martes 4 de junio del 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, Argentina. Pero antes de esa fecha comenzaron a acumularse nuevos problemas procesales. El 2 de mayo del 2024, la Cámara de Apelaciones le dio la razón a la defensa de la enfermera Dayana Madrid, quien solicitaba ser juzgada por juicio por jurados. Esto abrió una situación confusa. Una acusada debía ser juzgada por ciudadanos, mientras que el resto enfrentaría a jueces técnicos. ¿Se podían hacer 2 juicios diferentes por un mismo hecho? La respuesta de casi todos los juristas fue clara: no se podía. Por lo tanto, el proceso quedó en suspenso, a la espera de que la Cámara de Casación bonaerense resolviera este conflicto. A esto se sumaron planteos de recusación a jueces, entre ellos a la jueza Juliette Makitach, quien había sido convocada para completar el tribunal. El 28 de mayo del 2024, la presidenta del tribunal, la jueza Verónica Di Tomaso, anunció que la nueva fecha para el inicio del juicio sería el 1 de octubre del 2024, pero no fue así. El 11 de marzo del 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, Argentina, dio finalmente inicio al juicio más esperado en la historia reciente del deporte argentino, el juicio por la muerte del ídolo Diego Armando Maradona. Después de 4 años de instrucción penal, de decenas de recursos, postergaciones, recusaciones y apelaciones, el tribunal estaba completo. Lo presidía el juez Maximiliano Savarino, acompañado por la jueza Verónica Di Tomaso y Julieta Makitach. En el banquillo estaban los acusados por la muerte simple con dolo eventual: Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordinadora médico; Pedro Di Spagna, médico clínico; Mariano Perroni, jefe de enfermeros; y los enfermeros Ricardo Almirón y Dayana Madrid. Todos ellos acusados de haber formado parte de una cadena de errores, omisiones y decisiones médicas, que según la Fiscalía derivaron en la muerte evitable del astro argentino.
Durante las primeras semanas del juicio comparecieron más de 40 testigos. La prensa nacional e internacional cubría cada sesión en tiempo real. Declararon médicos, peritos, enfermeros, funcionarios y también las hijas de Maradona, Dalma y Yanines, estuvieron presentes en varias jornadas del juicio. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren fueron reconstruyendo día a día lo que a su juicio fue un cuadro de abandono sistemático. Mostraron evidencia de que Maradona no recibía controles médicos adecuados, de que los enfermeros falsificaban registros, de que no se le suministraban los medicamentos correctamente y de que todo el equipo sabía que estaba en riesgo, pero no hacían nada. La acusación fue clara. Sabían que Diego Armando Maradona podía morir y no actuaron. En contraposición, las defensas afirmaron que Maradona era un paciente difícil, que había rechazado tratamientos y que su cuadro clínico era complejo y terminal. Pero todo esto cambió el 15 de mayo del 2025. Ese día el abogado defensor del neurocirujano Luque denunció que dos personas estaban filmando dentro del juicio, en la sala de audiencia, para un documental titulado Justicia Divina. Afirmó que esas personas habían sido autorizadas por la jueza Julieta Maquitac, quien además habría sido filmada como protagonista del proyecto. El escándalo estalló. La fiscalía intervino y en cuestión de días, el 20 de mayo, se reprodujo en sala un tráiler audiovisual del supuesto documental, donde se veía a la jueza Maquitac caminando por los pasillos del tribunal, hablando frente a las cámaras, como toda una protagonista, y apareciendo en el guión de 6 capítulos como figura clave del relato. Maquitac negó haber participado en ninguna filmación oficial, pero admitió haber concedido una entrevista el domingo 9 de marzo, 2 días antes del inicio del juicio, en su despacho dentro del mismo tribunal. El daño estaba hecho. Las partes acusadoras y defensoras, por unanimidad, solicitaron su recusación inmediata. El 23 de mayo del 2025 el tribunal aceptó la recusación y el 29 de mayo los jueces Sabarino y Di Tomaso declararon la nulidad absoluta del juicio oral y público. Todo quedó nulo. El juicio debe comenzar de cero, con nuevo tribunal, nuevos jueces y una nueva fecha aún por definir. La Corte Suprema de Buenos Aires, Argentina, suspendió a la jueza Maquitac por 90 días y se iniciaron 5 pedidos de juicio político en su contra, por comprometer el principio de imparcialidad. El escándalo sacudió a todo el país. Programas de televisión, columnas de opinión, radios y redes sociales reaccionaron con bronca, indignación y vergüenza. El abogado representante de Ana Maradona expresó que la joven se la pasó llorando todos los días y que debieron contenerla sin poder explicarle por qué sucedía semejante mamarracho. Esto rompió todos los cánones procesales, dijo. La jueza decía que no afectaba nada, pero era la tercera jornada donde discutíamos lo mismo. Aunque no lo haya visto ilícito, debía haberse apartado por respeto institucional. En medio de la desilusión, una frase de Maradona volvió a la memoria colectiva. Una frase pronunciada en 1996, cuando todavía jugaba, y que hoy, tras la anulación del juicio por su muerte, cobra un nuevo y triste sentido. Me usan en vida y van a encontrar cómo usarme muerto. Y tenía razón, lo usan los medios, lo usan los jueces, lo usa la política, pero nadie ha podido garantizarle justicia verdadera. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona murió antes que naciera. Lo que debía ser un proceso histórico se convirtió en un espectáculo mal gestionado, cruzado por egos, cámaras, intereses y errores imperdonables. Hoy, a más de 4 años de su muerte, Maradona sigue sin justicia y su familia, sus amigos y millones de argentinos siguen esperando, porque el juicio fue anulado y la verdad parece también haber sido postergada. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro capítulo.